Hola a todos, espero que estén muy bien. Les estoy enviando esta clase que pertenece al tema de sistemas reactivos. Esta clase también está dividida como las anteriores, de un modo que a ustedes les resulte más útil desde la organización. Por eso yo lo dividí en 4 partes fundamentales. La primera parte tiene que ver con una introducción, como casi siempre. En la segunda parte vamos a analizar los balances de energía, tanto para sistemas abiertos como para sistemas cerrados. En la parte número 3 vamos a analizar, vamos a hacer un análisis de entropía, de nuevo también tanto para sistemas abiertos como para sistemas cerrados. Y en la última sección, que es la cuarta, vamos a conversar un poquito sobre la exergía. Todo esto siempre para sistemas reactivos. ¿Qué es un sistema reactivo? Bueno, vamos a empezar comparándolo con lo que vinimos viendo hasta ahora. Hasta ahora todos los sistemas que nosotros analizamos tenían involucrada o asociada una cierta sustancia que era una sustancia pura. Y una sustancia pura, si ustedes recuerdan la definición, era aquella sustancia en la que la composición química era siempre la misma. Es decir, nosotros teníamos una evolución de cualquier tipo, y el agua, por ejemplo, una de las sustancias que más utilizamos, siempre era agua sin importar la evolución, ¿sí? Agua en el punto 1 y agua en el punto 2. Eso ahora para nosotros va a cambiar y no vamos a analizar una sustancia pura, sino, como les dije, vamos a analizar sustancias que cambian su composición, es decir, su composición química. Nosotros tenemos un cierto tipo de molécula que por algún motivo esa molécula se rompe, los electrones se reordenan y ese reordenamiento de electrones da lugar a nuevas sustancias químicas. Eso es básicamente una reacción química. Vamos a trabajar mucho con base molar, así que los que no estén acostumbrados a eso vamos a tener que ir tomando de nuevo esa gimnasia. Entonces, en una reacción química dijimos que hay algunos elementos o sustancias que se transforman en otras sustancias. Nosotros representamos una reacción química mediante una ecuación química, como por ejemplo la que yo les planteo acá. En esta ecuación química represento la reacción química del hidrógeno reaccionando con el oxígeno para dar agua. ¿Cómo se lee una reacción química? Bueno, acá lo que estoy diciendo que es, teníamos el número que se pone adelante, primero en realidad, antes de hablar de este numerito, primero tenemos 2 partes fundamentales en una ecuación química, que son los reactivos y los productos, que están divididos por una flecha de reacción. A la derecha de la flecha de reacción tenemos los productos y a la izquierda tenemos los reactivos, es decir, hidrógeno y oxígeno reactivos reaccionan, vale la redundancia, entre sí para dar como producto el agua. Si ustedes recuerdan de los cursos también de química básica, seguramente deben haber planteado, no, seguramente no, habrán planteado el principio de conservación de la materia. ¿Qué quiere decir? Que la materia se conserva tanto en los reactivos como en los productos, y a partir de eso realizaron el balance de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber, tanto del lado de reactivos como de los productos, el mismo número de átomos. Eso es el balance de una ecuación. Y se realiza agregando un cierto número que se llama coeficiente estequiométrico delante de los componentes que lo necesiten. Ahora no vamos a hacer ningún ejercicio al respecto porque quiero avanzar en lo teórico. Por ahora tengan en cuenta solamente que antes de hacer cualquier cosa en sistemas reactivos, lo que tenemos que hacer es balancear una ecuación. Ya, como les dije, vamos a ver cómo se hace. Pero en esta ecuación particular, yo calculé
o mejor dicho, yo puse los coeficientes estequiométricos de manera tal que tenga 2 por 2 4 hidrógenos y 2 por 2 4 hidrógenos del lado de los productos, y de manera tal que yo tenga 2 oxígenos y 2 por 1 2 oxígenos del lado de los productos. Eso es química súper básica. Como les dije, a este numerito se le llama coeficiente estequiométrico. También les dije cómo vamos a trabajar con relaciones molares en líneas generales. También es bueno saber, o es bueno recordar cómo se relaciona el número de moles con la masa de un cierto elemento o un cierto compuesto. Con esta simple formulita, el número de moles igual a la masa de la sustancia dividido la masa molecular o el peso molecular, o la masa molar, mejor dicho, de esa sustancia. No me voy a meter en el cálculo de masa molar, si no lo recuerdan, después lo charlamos en la parte práctica o lo pueden buscar. Bueno, les decía, ¿cómo se lee esta reacción? Bueno, nosotros podemos mostrar, estos prácticamente son moléculas que dan otras moléculas. Entonces en una ecuación química yo puedo decir, bueno, ok, una molécula de hidrógeno, mejor dicho, 2 moléculas de hidrógeno reaccionan cuando no hay un número es un 1, con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de agua. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, una molécula es algo tan pequeño e insignificante que no tiene mucho sentido. Es por eso que en química se habla de moles. Por ejemplo, nosotros tenemos un par de moléculas, son 2, una docena de moléculas son 12, y un mol de moléculas son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ahora no importa dónde viene ese número, pero nosotros vamos a trabajar con moles de moléculas. Es decir, con ese concepto, nosotros en esta reacción química vamos a decir que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Hay algo más en la reacción que debería tenerse en cuenta, mejor dicho, debe tenerse en cuenta en la parte del sistema reactivo, y es que es necesario que estén escritos en los subíndices el estado de cada uno de los reactivos y de los productos. Acá tenemos hidrógeno en estado gaseoso, oxígeno en estado gaseoso y agua en estado gaseoso. Muchas veces yo los omito, sobre todo para la parte teórica, para no hacer muy difícil la notación, pero cuando tengan que realizar problemas es de suma importancia saber en qué estado de agregación están las sustancias involucradas. Bien, esto es una generalidad sobre reacciones. Nosotros vamos a ver un tipo concreto, un caso especial de reacciones, que es la reacción de combustión. Sí, ya la deben conocer, es algo, digamos, en Vox Populi, lo que es la combustión. En una combustión, un material se reacciona en presencia de oxígeno y se obtiene energía a partir de eso y, por supuesto, los productos de reacción. Sí, el material que reacciona se lo conoce con el nombre de combustible, y al oxígeno en general también se lo conoce como comburente. Entonces, una reacción de combustión está relacionada con la reacción química, que entre paréntesis se llama oxidación. La combustión, decía, entre un combustible y el oxígeno. En líneas generales, los combustibles que nosotros vamos a analizar son combustibles fósiles que contienen carbono, hidrógeno y azufre. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar ahora de algunos conceptos. Algo que nos va a resultar muy útil y que nos va a acompañar a lo largo de toda esta idea de estudio es el concepto de combustión completa.
¿sí? En una combustión completa, dijimos que teníamos estos tres, en líneas generales, estos tres componentes. Y para que una combustión sea completa, todo el carbono en el combustible tiene que convertirse a dióxido de carbono. Todo el azufre en el combustible, si lo hubiera, tiene que convertirse a dióxido de azufre. Y todo el hidrógeno, si lo hubiera, tiene que convertirse en agua. Eso, por definición, es una reacción de combustión completa. ¿Sí? Tiene que ver con los estados de oxidación, etc., en lo que no nos vamos a meter ahora, pero seguramente ustedes ya conocen. Bien, ¿de dónde viene el oxígeno para las reacciones de combustión? Salvo en contadas excepciones, donde no puede haber otro componente, el oxígeno viene del aire. ¿Sí? Y para empezar a hacer un trabajito de reacciones, tenemos que hacer algunas suposiciones. El aire ya sabemos que tiene mayormente nitrógeno y oxígeno, pero también tiene otros gases como argón, neón, metano, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Para nosotros, para el modelo que vamos a utilizar para resolver nuestros problemas y hacer nuestros análisis de sistemas reactivos, el aire va a tener solamente nitrógeno y oxígeno, ¿sí? En estas proporciones molares. Vamos a decir que el aire tiene 79% molar de nitrógeno y tiene 21% molar de oxígeno. Esa es nuestra primera suposición. Y nuestra segunda suposición va a ser que el nitrógeno en una reacción de combustión para nosotros va a ser inerte. Que sea inerte, ¿qué significa? Que va a estar como producto, perdón, como reactivo, y a su vez va a estar como producto porque no reacciona absolutamente nada. Bien, si ustedes miran acá, yo puse un numerito que es este 3,76. Este numerito está relacionado con una cuenta básica que dice: si ustedes hacen 79 dividido 21 les da este número, 3,76, lo que quiere decir que por cada mol de oxígeno hay 3,76 moles de nitrógeno. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a escribir una nueva reacción de combustión. En este caso, nuestro combustible es el metano. ¿Sí? El metano es el componente básico del gas natural que ustedes tienen en la cocina. Fíjense que tiene carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, ya no tenemos solo oxígeno, sino que tenemos el oxígeno del aire, según lo que dijimos recién, con sus 3,76 moles de nitrógeno por cada 1 mol de oxígeno. Vamos a suponer reacción completa. ¿Qué significa reacción completa? Bueno, que el carbono en el combustible tiene que convertirse a dióxido de carbono y el hidrógeno, como también dijimos, tiene que convertirse en agua. Y también otra de las cosas que habíamos dicho era que este nitrógeno era inerte según nuestra suposición, con lo cual estos 3,76 van a aparecer también en los productos. Lo que está en azul es el balance estequiométrico que ustedes lo van a tener que hacer. Yo simplemente lo puse por una cuestión de rigor, pero no es algo sobre lo que nos detendremos en esta parte de la clase. Bien, esta cantidad de aire que escribimos en la reacción química se conoce como aire teórico. Y el aire teórico no es ni más ni menos que el aire que contiene el oxígeno suficiente para que se produzca la combustión completa de los componentes en el combustible. ¿Sí? En la realidad, nunca por ejemplo, si tenemos una cámara de combustión o para una planta de potencia de gas, o lo que sucede, por ejemplo, dentro de los pistones del auto, nunca tenemos el aire teórico, sino que siempre se agrega un porcentaje extra para asegurar la combustión, o mejor dicho, para hacer que
la combustión sea, entre comillas, lo más completa posible. Entonces dijimos que se agrega un porcentaje extra, que tiene dos nombres, son dos nombres para lo mismo. Porcentaje de aire teórico, ¿sí? Digamos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un porcentaje de aire teórico de 150%, le estamos agregando 1,5 veces el aire que debería tener por la reacción química estequiométricamente ajustada. Al porcentaje de aire teórico también se lo llama aire en exceso. Ustedes lo van a ver en los problemas cuando digan, bueno, se quema con un aire teórico de 150% o con aire en exceso de 50%. Es lo mismo también que decir, si yo digo aire en exceso de 50%, estoy diciendo que estoy agregando un 50% más del aire que necesita, o sea, estoy diciendo dos veces lo mismo. Sí, de nuevo, porcentaje de aire teórico o de aire en exceso son dos nombres para la misma cosa. Bueno, algunos conceptos más que necesitamos para resolver nuestros sistemas a continuación. Una relación que se llama relación aire-combustible, que se define como la masa de aire sobre la masa de combustible, tan simple como eso. Y si yo reemplazo las masas del aire o de combustible con mi ecuación de los moles, yo voy a obtener que la masa de aire es igual a los moles de aire por la masa molar del aire dividido la masa molar del combustible por los moles de combustible. A esto, Na sobre Mc se lo llama también relación aire-combustible en base molar. Entonces, digamos, tenemos una equivalencia. La relación aire-combustible en base molar multiplicada por la razón de las masas molares del aire y el combustible me da la relación aire-combustible de modo o en base másica. Del mismo modo, y exactamente a la inversa, podemos obtener una relación que es la relación combustible-aire, que es al revés. En lugar de Ma sobre Mc es Mc sobre Ma, y todo el desarrollo es exactamente igual. Tenemos una relación combustible-aire en base molar, también multiplicado por la razón de las masas molares. Y tenemos otro concepto más, que se llama razón de equivalencia, y la razón de equivalencia, la vamos a ver en los problemas, es la relación combustible-aire real sobre combustible-aire, sobre la relación combustible-aire teórico. Bueno, hasta acá la parte de introducción. Tiene que quedar bien claro qué es el aire teórico, porcentaje de aire teórico, aire en exceso, combustión completa, y bueno, y el modelo que usamos para el aire, ¿no? Este que está acá. Se van a encontrar en lo que sigue con una nomenclatura por ahí un poco amigable, pero en base a lo que vimos lo vamos a sacar adelante de un modo bastante sencillo, y este tema se termina de comprender en la medida que resuelvan problemas. Así que si de primera no se entiende bien toda la teoría o quedan cosas ahí en el aire, no se haga ningún problema, que cuando resolvamos los ejercicios de nuestra guía de estudio, todo lo que sigue va a quedar bien explicitado. Empezamos entonces, una vez ya que hablamos un poco sobre la introducción, vamos a empezar a ver los balances de energía. Vamos a empezar al revés que en las unidades anteriores y vamos a empezar analizando el balance de energía de sistemas reactivos de volúmenes de control. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un reactor o una cámara de combustión en el cual en la entrada
entra a los reactivos, ¿sí? Y a la salida salen los productos. Vamos a aplicar el primer principio de la termodinámica para este tipo de sistemas. Y van a ver que es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Fíjense, miren un poquito para atrás. Y para nosotros el balance de energía en un volumen de control, en un sistema con reacción química, en este caso combustión, va a ser la cantidad de calor menos el trabajo, y acá empieza la primera diferencia. Vamos a tener la sumatoria de los reactivos multiplicado por la entalpía, por la energía cinética, por la energía potencial. Todas estas barritas, cuando yo pongo barritas, son molares. Y este NI es el flujo o caudal molar. ¿Sí? Todo molar trabajamos. Todo esto, les decía, es igual a la sumatoria de los productos, o sea, mejor dicho, de cada flujo molar de los productos, multiplicado por la entalpía más la energía cinética más la energía potencial en la salida. Esto, tal como está escrito, lo nombré ecuación 1, y tal como está escrito, tiene unidades de kilomol por segundo, por ejemplo, ¿sí? O una unidad de mol y tiempo. ¿Qué pasa? A veces es muy útil en los sistemas que vamos a analizar trabajar todo por unidad de masa o unidad de moles de combustible. Con lo cual el segundo paso que hice en esa ecuación es dividir todo por el caudal molar del combustible. ¿Sí? Fíjense, dividí todo. ¿Y qué hice? Directamente también dije, bueno, energía cinética y energía potencial casi nunca se consideran en estos sistemas, con lo cual la cantidad de calor, la cantidad de trabajo, todo dividido por el caudal másico, por el caudal molar del combustible, es igual a la sumatoria, bueno, de lo que ya vimos arriba, simplemente que dividido por el caudal molar del combustible. ¿Sí? Directamente esta relación la vamos a llamar N minúscula. ¿Sí? Recuerden que es la relación entre el flujo molar de un componente cualquiera y el flujo caudal molar y el caudal molar del combustible. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, este es el coeficiente estequiométrico que sale de la reacción ajustada, ¿sí? O balanceada. Por eso yo les decía anteriormente que es muy, muy importante como primer paso tener una reacción bien ajustada. ¿Sí? Así que de nuevo, este para nosotros es el coeficiente de la reacción y bueno, termina siendo dimensional porque es kilomol por segundo sobre kilomol por segundo, lo cual nos lleva a que esta ecuación tenga unidades de kilojoule sobre kilomol, por ejemplo, o de joule por mol, o bueno, depende del caso particular que estemos analizando. Bien, entonces esto lo podemos reacomodar un poquito. Vamos a decir que Q menos W, fíjense que ya no tienen los puntitos, ¿sí? Q menos la cantidad de calor intercambiada menos el trabajo, más la sumatoria de la energía de los reactivos tiene que ser igual a la sumatoria de la energía de los productos. O sea, hasta acá muy parecido a lo que tuvimos hasta ahora. Y acá empiezan las diferencias y quizás algunas confusiones. Este H, como ya no estamos trabajando en sustancias puras, sino que estamos trabajando en sistemas reactivos, se evalúan de un modo completamente distinto. Y fíjense, una entalpía que está a una temperatura y a una presión determinada se evalúa con dos componentes. El primer componente es lo que se llama entalpía molar de reacción. ¿Sí? Y el segundo componente ya lo conocemos, que es el delta H, como si ya trabajáramos en sustancia pura. O sea, al delta H de sustancia pura lo único que hacemos es agregarle la energía de formación. ¿Sí? Este H de formación
se define como la energía que se libera o que se absorbe cuando un compuesto determinado se forma a partir de sus elementos estables que están a temperatura y presión de referencia. ¿Sí? Al decir todo esto, lo que estamos diciendo es que para el sistema reactivo también necesitamos un sistema de referencia, y el sistema de referencia para nosotros van a ser 25 grados centígrados, una atmósfera y los elementos estables. ¿Sí? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, evaluar la energía molar de formación del dióxido de carbono, lo voy a empezar a evaluar con la energía a partir de los elementos estables a 25 grados y una atmósfera. Ese va a ser nuestro sistema de referencia. Y eso es lo que por ahí van a encontrar en la tabla. Vamos a trabajar con la tabla A23, que ya la tenían, la tabla A25, que es la que les estoy agregando en esta parte. Bien, y este delta H es delta H de la sustancia pura. Si nosotros estamos analizando esto, bueno, ok, entonces vamos a analizar cuánto vale el delta, mejor dicho, la entalpía del dióxido de carbono a la temperatura y presión, menos la entalpía en el estado de referencia, es decir, a 25 grados y una atmósfera. Y esto, como ya sabemos cómo calcularlo, lo podemos pensar de dos maneras. Si es un gas ideal, lo podemos calcular con Cp delta T, por ejemplo, o con las tablas, ¿sí? Por ejemplo, si este es agua, bueno, ya es muy fácil, ¿no? Tienen que ir en estas condiciones calcular la entalpía del agua, y en estas otras condiciones también calcular la entalpía. O sea, esto es lo que ya sabemos y esto es lo nuevo, lo que se agrega. Bueno, creo que lo dije, pero esto está tabulado en la tabla A25, y de nuevo, esto que ahora sí parece medio chino básico, con los problemas se van a dar bien cuenta de qué es cada cosa. Vamos a avanzar ahora, sin embargo, un poquito más sobre la. De acuerdo con lo que vimos sobre la evaluación de la entalpía para sistemas reactivos, vuelvo a escribir nuestra ecuación 2, bueno, la borré que estaba anteriormente, y vamos a decir que el calor menos el trabajo, más esta sumatoria, recuerden que este es sale de la ecuación ajustada, es la entalpía molar de formación más el delta H de la sustancia pura entre la temperatura y presión de trabajo y el estado de referencia a la entrada, y lo mismo a la salida. Esto es lo que llamo ecuación 3A. Directamente en muchos libros van a ver como que esto es la entalpía de los reactivos, y esto se resume como la entalpía de los productos, con lo cual directamente yo puedo escribir la ecuación 3A como la que ven, la que yo nombré como 3B, que dice que el calor menos el trabajo es igual a la diferencia de las entalpías de los productos menos la entalpía de los reactivos. Bien, cuando no hay trabajo, como sucede en todas las cámaras de combustión, por ejemplo, la cantidad de calor es la diferencia entre la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. ¿Sí? En este caso particular, para nosotros, esto se llama entalpía de combustión, ¿sí? O calor de combustión, también más antiguamente se lo llamaba. Pero les dijimos que el caso de la combustión era un caso particular de las reacciones. Bueno, pues bien, esto es válido también. Entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos es ni más ni menos también que la entalpía de una reacción, ¿sí? Con lo cual esto, ya le dijimos, es extrapolable a las reacciones.
Bien, vamos a hablar un poquito sobre la energía de un combustible. ¿Sí? La energía al combustible lo vamos a evaluar de manera tal de saber cuánta energía nos puede entregar en nuestra combustión. Entonces, a esa energía que el combustible nos puede entregar se la llama poder calorífico. Y el poder calorífico se define como el valor en módulo de la entalpía de combustión. Fíjense, no solo el valor en módulo, sino que además no es molar, fíjense, no tiene la rayita, sino que en general se tabula por kilo de combustible. ¿Sí? ¿Y por qué el módulo? Bueno, es una convención. Producto menos reactivo puede tener un signo negativo, pero que el poder calorífico tenga un signo negativo no significa nada, siempre se tabula únicamente el módulo. O sea, definiendo, el poder calorífico es la cantidad de energía por kilogramo que entrega un combustible. ¿Sí? ¿No? Igual a la entalpía de combustión. Ahora bien, hay dos tipos de poder calorífico: el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Se define poder calorífico superior, ¿sí?, al que entrega un combustible cuando en el producto hay agua líquida. ¿Sí? Y el poder calorífico inferior se define cuando en los productos de combustión hay agua en estado gaseoso o en estado de vapor. ¿Y por qué uno es más grande que el otro? Bueno, piensen en lo siguiente. Si nosotros tenemos agua líquida, quiere decir que de algún modo esa agua, para pasar del estado de vapor en el que inicialmente se encontraba, tuvo que haberse condensado. ¿Sí? Esa condensación del agua es un proceso que libera energía, con lo cual, además del producto de combustión propiamente dicho, hay agregado un término de energía que está relacionado con la condensación del agua. En cambio, el poder calorífico inferior, como el agua está en estado gaseoso, no hay nada que se condense, nada que libere un poco más de energía, con lo cual el poder calorífico inferior siempre es menor al poder calorífico superior. Y se relacionan uno con otro, mejor dicho, mediante la relación poder calorífico superior es la masa de agua por HFG. Este HFG ya lo conocen, ya lo trabajaron, está en las tablas de agua, más el valor del poder calorífico inferior. Vamos a ver un último caso, que es: hagamos que en esta ecuación no solo el trabajo sea cero, sino además hagamos que el calor sea cero. O sea, supongamos que estamos trabajando en una cámara de combustión, entran mis reactivos, salen los productos, pero el proceso es adiabático. Cuando el proceso es adiabático, obviamente al no liberarse ningún tipo de calor al medio, la temperatura que alcanza el sistema es la temperatura máxima posible. ¿Sí? Entonces se define un valor que se llama temperatura de llama adiabática, que es la temperatura máxima que se alcanza en un sistema que está térmicamente aislado y en el cual se lleva a cabo reacciones de combustión completas. ¿Sí? Digamos, al hacer 0 y 0 va a ser la entalpía de los productos, va a ser igual a la entalpía de los reactivos, y si de nuevo el sistema está completamente aislado, la temperatura que se va a alcanzar es máxima. Vamos a hacer algún problemita al respecto. Por supuesto que H y HR están relacionados con esto, ¿no? Cuando resuelvan un problema, esto lo tienen que evaluar de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Esto es una simplificación.
Les decía que los problemas de temperatura de llama diabática se resuelven por procesos de iteración. Tienen que suponer una temperatura, buscar las entalpías y bueno, fijarse que se cumpla la igualdad. Pero de nuevo, no nos vamos a meter ahora con eso, sino que lo vamos a dejar únicamente para la clase de problemas. Cerrar con la parte de sistemas reactivos y balance de energía. Vamos a hacer una breve mención a los sistemas cerrados o masa de control, que tiene una forma muy parecida, ya habiendo analizado la forma del volumen de control, la de la masa de control es bastante más sencilla. Y vamos a decir entonces que en una masa de control la cantidad de moles por la energía interna de los productos menos la cantidad de moles por la energía interna de los reactivos va a ser igual a la diferencia entre el calor y el trabajo. Entonces, no hay tablas para la energía interna de sistemas reactivos, con lo cual acá hay que operarlo matemáticamente. Tienen que recordar que la función termodinámica entalpía es la suma de la energía interna más el producto de P por B. Con lo cual podemos escribir que la energía interna es igual a la entalpía menos P por B, y si cada uno de estos es molar, tiene esta manera. Entonces lo único que hacemos es reemplazar esta ecuación en la energía interna. Entonces vamos a decir que energía interna menos P por B de los productos multiplicado por los moles de cada uno, y de nuevo esto para nosotros sale del balance, del balance de la reacción, menos la sumatoria del componente los reactivos multiplicado por HI menos P por B en los reactivos es igual a la diferencia entre el calor y el trabajo. Ahora bien, si nosotros hablamos además de un gas ideal, podemos reemplazar directamente P por B por RT, con lo cual a nosotros nos queda, y ya abriendo este H como lo analizamos anteriormente, o sea, es esta partecita, ¿no? La energía de formación más el delta H de sustancia pura. Menos, en vez de P por B ponemos RT de los productos, menos la sumatoria de los moles, y de nuevo entalpía de formación más delta H, o sea, sustancia pura, menos RT de los reactivos, es igual a la diferencia entre Q y W, que no es ni más ni menos que el calor y el trabajo, los tipos de energía con los que una masa de control intercambia energía con su entorno. Bien, de la parte de balance de energía, por ahora esto es todo. Continuamos ahora con la sección 3, sistemas reactivos y análisis de entropía. No sé si se alcanza a ver el título, pero bueno, ahí dice análisis de entropía. Lo importante es que se vean las ecuaciones. Vamos a empezar planteando el balance de entropía para una masa de control. Si se acuerdan, en sustancia pura teníamos la sumatoria de los calores dividido las temperaturas a las que intercambia con el medio más el término de generación de entropía era igual a delta S. Bueno, para nosotros delta S va a ser la sumatoria de NI por S sub I menos de los productos menos la sumatoria de NI S sub I de los reactivos. N sub I, de nuevo, lo sacamos del coeficiente estequiométrico de nuestra ecuación ajustada, y S sub I es una entropía que ya vamos a ver de qué se trata. De nuevo, como para un sistema reactivo tuvimos que redefinir la temperatura y la presión de referencia, para la entropía también tenemos que elegir un sistema de referencia que sea coherente con las reacciones que vamos a analizar.
Y acá aparece lo que se llama la tercera ley de la termodinámica, que establece el cero termodinámico para una sustancia cristalina a 0 Kelvin. ¿Sí? De nuevo, la tercera ley establece que la entropía de una sustancia cristalina a 0 Kelvin es 0. ¿Sí? Y cualquier entropía que se refiera a este estado de referencia se le llama entropía absoluta. La entropía absoluta para nosotros, desde el punto de vista práctico, la van a encontrar en la tabla A23. Fíjense que tienen la entropía de varias sustancias y es la entropía absoluta. Lo que no aclara la tabla es que la entropía absoluta a la que hace referencia está tomada como referencia a una atmósfera, ¿sí? Así que eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la entropía es función tanto de la temperatura como de la presión. Entonces, de nuevo, si van a la tabla, ustedes van a fijarse que tienen en una de las filas va a decir gas, la temperatura y todos los datos de entalpía de energía interna y la de entropía absoluta, medidos a una atmósfera. Ahora, ¿qué pasa? Los sistemas que analizamos no siempre están a una atmósfera. Entonces, el dato de esa tabla lo tenemos que corregir de acuerdo a nuestro caso particular. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Yo le dibujé un diagrama TS, y en el diagrama TS yo le puse un punto determinado, que este es el punto, es el valor que nos da la tabla de entropía absoluta a una temperatura determinada y a la presión de referencia a una atmósfera. ¿Qué pasa si yo quiero, de nuevo, saber el valor de la entropía a otra presión? Bueno, tenemos que hacer una corrección, como les dije anteriormente. ¿De dónde sale esa corrección? Bien, acá necesito que agarren un poquito los apuntes de la guía de entropía y revean las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones TdS. Una de las ecuaciones que habíamos deducido decía que T por diferencial S es igual a la variación de entalpía menos B diferencial P. Vamos a suponer que es un gas ideal, con lo cual Cp, delta H es Cp diferencial T, y si ya paso la T dividiendo, me va a quedar B sobre T diferencial P, además. Pero B sobre T, de nuevo, si es un gas ideal, es igual a R sobre P. ¿Sí? Sale de eso, lo que acabo de decir, sale de la ecuación de los gases ideales, P por B igual a RT. Entonces, directamente yo puedo escribir mi ecuación TdS, que me faltaba el sombrerito, como Cp diferencial T entre una temperatura de referencia, perdón, entre una temperatura de referencia y una temperatura T, o sea, es la misma, en realidad, menos P de referencia sobre P. Esta vale 0. ¿Por qué no? Porque yo estoy queriendo saber básicamente cuánto vale el valor de la entropía a la misma temperatura, con lo cual esta parte de la entropía vale 0. Pero esta parte de la integral se integra entre la presión de referencia y la presión a la cual yo quiero averiguar mi valor. Entonces, haciendo esa integral, fíjense, yo tengo ese cerito, ¿sí? Entropía absoluta molar, a la temperatura y presión que yo quiero evaluar, menos ese cerito T a la temperatura y a la presión de referencia, que es la que me da la tabla, es igual a menos R por el logaritmo de P sobre la presión de referencia, que como ya les dije es una atmósfera. Entonces, bueno, despejo simplemente y digo que este S que yo quiero averiguar a una temperatura y presión dadas es igual al S, perdón, esto es molar, a ese cerito menos R
por el logaritmo natural de la presión de trabajo a la que yo quiero averiguar, la entropía, dividido la presión de referencia, que es una atmósfera. ¿Sí? Entonces, este valor que yo acabo de, digamos, de generalizar, lo voy a meter en esta ecuación. Y entonces me va a quedar que el balance de entropías es la entropía intercambiada por flujo de calor más la entropía generada dentro del sistema, va a ser igual a la entropía de los productos, que es lo que acabamos de ver acá, ese cerito a la temperatura y presión de referencia, menos R por el logaritmo de P sobre la presión de la referencia. Y lo mismo, este para los productos, pero acá es un menos lo mismo para los productos. ¿Qué pasa? Nosotros es muy común que vayamos a trabajar con toda una mezcla de gases, de los productos y los reactivos. Con lo cual, esta presión de trabajo, si yo estoy analizando un componente de la mezcla, porque esto es la sumatoria de cada componente, cuando yo analizo la mezcla puedo aplicar, y además supongo que es un gas ideal, puedo aplicar la ley de las presiones parciales, que si no se la acuerdan de una revisada, que dice que la presión de un gas en una mezcla es la presión de la mezcla multiplicada por su fracción molar. Entonces, directamente esta presión, cuando trabajamos en gas y suponemos que es gas ideal, trabajamos con la presión total de la mezcla multiplicada por la fracción molar del componente que estamos analizando. ¿Sí? Esto es, como ven acá, el análisis de entropía para un sistema reactivo en una masa de control. Y para el volumen de control es muy parecido. La única complicación que tienen es, como ya les dije, hacer esta cuenta, que ya vimos cómo se hace. Y para regímenes estacionarios, productos, el término de los productos, menos el término relacionado a los reactivos, la entropía intercambiada con flujo de calor y la generación de entropía. Este N sale de la ecuación balanceada, ¿no? de la ecuación estequiométrica, y además es N minúscula, con lo cual esto para nosotros es por unidad de caudal de combustible. Y de nuevo, este S sub I es todo esto que yo puse acá, que bueno, no lo voy a volver a repetir para que no se me dé borroso, pero es lo que acabamos de definir para masas de control. Finalizando, arrancamos con la parte 4 de esta clase, que está relacionada con los análisis de exergía. Vamos a ver básicamente dos ecuaciones que las van a encontrar muy simples de analizar, aunque parezcan así un choque importante. La primera está relacionada con la variación de exergía del flujo en general. Lo que suele calcularse en sistemas reactivos, particularmente los de combustión, es la variación de exergía del combustible o de la corriente de combustible. Y otra de las cosas que se evalúa es la destrucción de exergía, así que esas son las únicas dos cosas que vamos a ver, no nos vamos a extender mucho más en el tema. Bien, entonces la variación de exergía en una corriente reactiva en volumen de control está relacionada con, obviamente, la exergía de los productos menos la exergía de los reactivos, multiplicada cada uno por el coeficiente estequiométrico. Recuerden que este N sub I minúscula significa que ya analizamos todo por unidad de caudal molar de combustible. Y ahora sí, bueno, como la exergía se define, la exergía del flujo se define como H menos T por S, decimos que entalpía menos T por S en la salida menos los reactivos H menos T por S en la entrada es igual a la variación de
de la exergía de flujo. Ahora bien, este HI y este S sub I son los que vinimos trabajando anteriormente, con lo cual no hay nada nuevo, sino que es meter lo que pusimos antes, ¿no? Habíamos dicho que este H sub I constaba para su evaluación de dos partes, una parte relacionada con la entalpía de formación y otra parte relacionada con la variación de entalpía como si fuera una sustancia pura, menos T0, que es este acá, y la variación de entropía está dada por la variación de entropía absoluta a la temperatura que lo estoy evaluando y la presión de referencia, o sea, que es el famoso dato de la tabla A23, menos la corrección de R por el logaritmo natural de P sobre la presión de referencia. ¿Sí? Y recuerden que este también se puede expresar si estoy analizando una mezcla de gases ideales, como si estoy analizando el componente I por la presión de la mezcla con la ley de las presiones parciales. Bueno, exactamente lo mismo para los reactivos, con lo cual acá no aparece nada nuevo. A ver, es una ecuación muy larga, muy difícil, pero ya la hemos analizado. De nuevo, H de formación, delta H como si fuera una sustancia pura, T0, que es el que corresponde a este de acá, y la variación, y la entropía de la sustancia en la tabla, y la corrección si la quiero trabajar a otra presión, y bueno, y nuevamente esta presión que puede expresarse como la fracción molar del componente I por la presión de la mezcla. Bien, y por último, el término de destrucción de exergía, bastante sencillo como ya lo conocíamos, calculan T0, que es la temperatura del ambiente, y generación de entropía que sale del análisis que hicimos previamente, y con eso calculan directamente la variación de exergía. Les repito, para cerrar esta clase, la teoría puede ser así media pesada y pueden quedar cosas como en ambigüedad. No se asusten, cuando vean los problemas se van a dar cuenta de qué es cada cosa en este término, en los términos de estas ecuaciones y las que vimos anteriormente. No entendiendo la teoría se puede, digamos, para resolver los problemas no es necesario entender 100% la teoría, sino que teoría y práctica tienen que ir de la mano y se complementan unos con otros. Así que si esto no quedó muy claro, vamos a ir a empezar a resolver problemas, y a medida que resolvamos problemas vamos a ir reviendo la teoría y ahí les va a quedar bien fijado todo este tema. Bueno, nos vemos en el próximo video, si es que hay próximo.